Entonces, escuché este chiste esta semana y un profesor estaba en una escuela y estaba hablándoles a sus alumnos respecto a la autoestima. Le decía lo importante que es la autoestima. Ustedes, niños, tienen que tener alta autoestima. Nunca usted debe sentirse como un perdedor. No tienen que sentirse como perdedores porque ustedes no son perdedores. Entonces le dice a los alumnos, le dice que se ponga de pie en este momento el que se considera un perdedor. Que se pare, por favor. Y nadie se paró, hasta que un niño se paró. Se paró, ¿cierto? Dijo, oiga, pero Juanito se llama. Juanito, ¿usted se siente que es un perdedor? No, yo no me siento que sea un perdedor, solamente que lo vi a usted parado ahí solo y me dio tristeza. Ok. Romanos capítulo 12. Si tiene su Biblia, por favor vaya a Romanos capítulo 12. Si no tiene su Biblia, tenemos ahí en la pantalla, tenemos el versículo. Romanos capítulo 12, comenzando el versículo 1, dice así. Dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Para algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga firme o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá firme porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Y vamos a saltar al versículo 10, que dice así: tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Que Dios bendiga su palabra. Estamos comenzando hoy día una nueva serie que le hemos puesto Navidad Rota. Navidad Rota. Ahora, quizás un nombre un poco extraño, pero la razón por la cual le puse este título es porque para muchas personas, cuando uno ve la publicidad en la calle y uno está pensando respecto a la Navidad, hay palabras como paz, ¿cierto? Felicidad, ¿cierto? Alegría, esperanza, y piensan uno en todas estas palabras que son tan positivas. Pero la realidad es que cuando uno entra en estas fechas, eso no es una realidad para todos. Para muchas personas estas fechas son muy difíciles. Son difíciles porque uno recuerda cosas que son a veces negativas. A veces uno se acuerda de un ser querido que falleció, ¿cierto? O uno se junta con familiares que a veces se producen ciertos roces y uno está como un poco incómodo. Y muchas veces esta fecha, que para muchas personas es algo tan positivo, de tanta alegría, para algunos no es tan así. Entonces, dentro de esta serie voy a estar hablando respecto a estos temas. Y voy a darles esperanza al final. Entonces, hoy día lo que quiero invitarles a que meditemos hoy día, que pensemos en este concepto. Y el concepto que quiero que meditemos hoy día es esto: sentados en la mesa equivocada. Sentados en la mesa equivocada. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha sentido que está sentado en la mesa equivocada? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que uno está interactuando con personas a su alrededor y dice, es como que no sé por qué estoy sentado aquí? Estas personas que están conmigo en este momento es como que no tenemos nada en común. Pasa a veces en los matrimonios, cuando uno va a un matrimonio, por ejemplo, ¿cierto? Está la ceremonia y luego quizás hay una cena después o hay algún tipo de recepción. Y uno a veces va y ve como un catálogo y están todas las mesas distribuidas y uno está buscando su nombre, ¿cierto? Para ver en qué mesa le tocó sentarse. Y quizás todos tenemos el mismo pensamiento. Uno dice, oye, ojalá que me toque sentarme con fulano de tal. Porque si me toca sentarme con este otro, ¡oh! Va a ser una noche terrible, ¿cierto? ¿Les ha pasado? Y a veces uno termina sentándose con la persona que uno le agrada y es como una noche rica, ¿cierto? Lo pasa bien, uno está relajado. Y a veces le toca sentarse en una mesa con perfectos extraños o con personas que quizás no le caen tan bien. ¿Le ha pasado alguna vez que está sentado en una mesa, por ejemplo, en un lugar, y uno dice, pero esta persona, todo lo que está hablando, ya sea si es política, si es religión, si es costumbre, si es cómo lidiar con problemas, todo lo que esta persona está diciendo es como totalmente contrario a lo que yo creo? Y uno dice, ay, pero por lo menos ya va a terminar pronto esto y voy a poder simplemente irme a mi casa y poder chismear respecto a esas personas con mi esposa, ¿cierto? En el camino a casa, ¿no? Solamente yo.
Pero la realidad es que hoy en día, por lo menos a esta altura de mi vida, yo he creado para mí mismo una cierta mesa, por así decirlo, que es bastante cómoda. Yo he elegido a mis amigos, he elegido a mi esposa, he elegido a mi staff, ¿cierto? He elegido los libros que leo, los autores que me gustan, he elegido los podcasts que escucho. Entonces tengo esta mesa, por así decirlo, y voy por mi vida rodeado de las personas que yo he elegido. Quizás usted también ha hecho lo mismo. Pero el problema es que más o menos una vez al año, uno tiene que, alrededor de esta fecha, ¿cierto?, sentarse en una mesa con personas que uno no ha elegido. Usted no eligió a su papá, no eligió a su mamá, no eligió a su hermano, no eligió a su hermana, no eligió a su suegra, no eligió a su suegro. Y llegan estas fechas de Navidad y Thanksgiving y uno tiene que sentarse alrededor de la mesa, ¿cierto? Y uno dice, ¿quién me puede sacar de esta situación ahora? Qué difícil que hay. Y algunos de ustedes ya vienen del Thanksgiving, ya vienen como de la guerra, ¿cierto? ¡Ay, qué terrible todo lo que pasó en ese momento! Entonces yo espero ayudarle hoy día a que usted pueda tener las herramientas que necesita para el round número 2 que viene en Navidad, ¿cierto? Entonces quiero hablar un poco respecto a esto porque uno se encuentra en esta mesa, ¿cierto? Ya sea, quizás usted tiene excelente relación con sus familiares, pero quizás tiene otras personas en su vida que son más difíciles y tienen opiniones, ¿cierto? Imagínense, están en esta mesa que usted está obligado a ser parte y tienen opiniones, tienen perspectivas, tienen puntos de vista políticos, tienen prácticas, tienen formas de vida, tienen creencias respecto a cómo usted debiera vivir su vida y tiene opiniones respecto a cómo usted debiese criar a sus hijos. Algunos votaron por Trump y quiere que usted lo sepa y quiere que usted le diga por quién votó. Otros votaron por Kamala, ¿cierto? Y quiere que usted sepa que votó por ella y no entiende cómo se le puede meter en la cabeza haber votado por esa persona, ¿cierto? Y uno tiene que enfrentar toda esta situación. Algunos de ustedes van a ir a la guerra, ¿cierto? Y quieren dar su punto de vista. Y otros de ustedes simplemente se lo van a guardar todo hacia adentro. Y esto es difícil. La pregunta que surge ahora en nuestras relaciones con las personas alrededor de nosotros, las personas que nosotros no elegimos, es ¿por qué es tan frustrante? ¿Por qué es tan frustrante? Es frustrante porque las personas alrededor nuestra no piensan, ni actúan, ni votan, ni creen como usted. Y muchas veces uno piensa que la solución es que ellos simplemente cambien su forma de pensar y comiencen a pensar, actuar, votar y creer como usted. Si solamente ellos fueran más como nosotros, entonces el problema se resolvería. El problema es que ellos también piensan lo mismo de usted. Si usted solo cambiara su forma, entonces ellos podrían estar bien, entonces se produce este problema. Entonces la pregunta se convierte en esta. Y espero contestarla hoy día. ¿Cómo nosotros, como cristianos, podemos encontrar paz y esperanza en el medio de estas tensiones, en el medio alrededor de esta mesa con personas que uno dice, yo no entiendo cómo pueden pensar, creer, actuar de esta forma? Lo bueno es que la Biblia nos habla respecto a esto y el texto que estábamos recién leyendo, que Pablo le escribe a la iglesia en Roma, en Romanos 14, habla sobre las divisiones en la iglesia, ¿cierto? Está hablando específicamente sobre la iglesia. Y lo que el apóstol Pablo está invitándolos a ellos, pero también invitándonos a nosotros, es que nosotros como creyentes nos aceptemos los unos a otros sin juzgar, que nos enfoquemos en la unidad en Cristo por encima de las convicciones personales. Y la razón por la cual esto es importante es porque cada uno de nosotros, cristianos, no cristianos, que piensan como uno o no piensan como uno, que cada uno va a tener que dar cuentas ante Dios individualmente. No tienen que darnos cuenta a nosotros, tienen que darle cuenta a Dios. Entonces, para explorar un poco esto, quiero retroceder un poco y quiero hacerles una pregunta, que usted pueda contestar esta pregunta para usted mismo. Quiero que pensemos en esto. ¿Usted cómo ve a las personas? Cuando usted ve a alguien que es distinto a usted, que piensa distinto, que vota distinto, que cree distinto, ¿cómo usted ve a esa persona? ¿Cómo lo ve? Porque yo como cristiano, yo solía verlos como un proyecto. Si yo veía a alguien que era diferente a mí, que creía diferente a mí, yo pensaba que como cristiano, mi rol era cambiar a esa persona. Si una persona decía groserías, tengo que lograr que deje de decir groserías
para que sea realmente un cristiano. Si una persona lo pillé en una mentira, mi rol como cristiano era confrontar esa mentira, juzgar a esa persona y decirle que si quiere ser cristiano no puede seguir mintiendo, beber alcohol, ver películas para mayores, música secular, etcétera. Lo que fuera fuera de lo que yo pensaba que esa persona tenía que ser. Yo pensé que era mi rol tener que confrontar eso y hacer que esa persona cambie. Pero la Biblia nos enseña algo que nosotros como cristianos somos llamados a hacer algo diferente. Escuchen lo que Pablo dice en 2 Corintios 5, versículo 16. 2 Corinthians 5:16 dice así. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Ahora, ya no vemos a nadie según criterios meramente humanos, aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Lo que está diciendo aquí es que usted y yo, si estamos en Cristo, nosotros comenzamos a ver a las personas desde otro punto de vista. Ya no los vemos desde una perspectiva del mundo, los vemos con otros ojos. ¿Qué significa esto? Que antes de estar en Cristo nosotros veíamos a las personas de cierta manera. Las veíamos como personas que nos molestan, como personas superficiales, irritantes, ignorantes. ¿Cómo pueden creer eso? Si solamente cambiaran y fueran más como yo, entonces el mundo sería mejor. Pero ahora que estás en Cristo ya no los vemos de esa manera. ¿Qué es lo que significa esto? El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 14, lo leímos recién, que nos aceptemos los unos a los otros sin juzgar, que nos enfoquemos en la unidad en Cristo y no en las convicciones personales. ¿Y por qué? Porque cada uno de nosotros somos responsables ante Dios. Entonces lo primero es que nuestro objetivo no es cambiar a nadie. No es cambiar a nadie. Y la razón es porque nosotros no tenemos el poder de cambiar a nadie. Número uno. Y número dos, que ellos no tienen que darnos cuenta a nosotros, tienen que darle cuenta a Dios. Billy Graham lo explicó perfectamente esto hace años atrás, dijo esto, dijo, Dios juzga, el Espíritu Santo convence, Jesús salva y nosotros, nuestro rol es amar. Punto. No sé si alguna vez le ha pasado que usted comienza un trabajo y no tiene descripción de trabajo. Me pasó hace años atrás, comencé un trabajo, hace años atrás, y me acuerdo que no tenía ninguna descripción de trabajo. No entiendo por qué me contrataron. Comencé, me acuerdo que estaba mi primer día frente al computador y en mi mente decía, yo no tengo idea de lo que tengo que hacer. Entonces empecé como a inventarme mi propio trabajo en el camino y al final terminé como creando mi propio rol. Creo que nos pasa lo mismo como cristianos. Muchas veces comenzamos a seguir a Cristo, pero no sabemos cuál es nuestra descripción de trabajo. Y pensamos que nuestro rol es juzgar, pero ese es el rol de Dios. O pensamos que nuestro rol es salvar y ese es el rol de Jesús. O pensamos que nuestro rol es tratar de convencer a alguien, pero ese es el rol del Espíritu Santo. Nosotros tenemos un rol y ese rol es amar a las personas. Romanos 14:13 dice, por lo tanto, Romans 14:13 dice, por lo tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Este versículo nos está diciendo que si nosotros hacemos cualquier otra cosa como cristianos que sea distinto a amar, no solo no estamos ayudando, sino que estamos siendo piedra de tropiezo. Y esto es difícil, porque nosotros muchas veces vemos cosas que otras personas hacen y desaprobamos lo que ellos hacen. Y pensamos que es nuestro rol cambiarlo. Ay, pero es que esta persona ¿cómo no va a entender? Y uno empieza como a tratar de convencerles por qué lo que ellos están haciendo está mal. Y uno piensa que uno debiera hacer algo, uno debiera tomar el asunto en sus propias manos, porque uno ve lo que la persona está haciendo o las decisiones que está tomando y uno quiere tomar la situación en sus propias manos. Pero esta no es la invitación aquí. Porque ni siquiera Jesús comenzó de esa forma. Jesús nunca comenzó, desde lo que yo recuerdo, nunca en ningún momento comienza con el pecado de la persona. No trata de cambiar a la persona por fuera, sino que comienza con el corazón. Y cuando el corazón cambia, el resto cambia de una manera orgánica, natural, permanente. Entonces uno puede decir, bueno, pastor, entonces mi rol es atacar el corazón de la persona, ¿cierto? No,
No, porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Nosotros no somos capaces de ver el corazón de las personas. Solamente Cristo lo puede hacer. Entonces, si uno comienza a actuar como si nosotros pudiésemos tratar el corazón, la Biblia nos explica que nosotros nos convertimos en un obstáculo. Si nosotros comenzamos a tratar de convencer, como lo hace el Espíritu Santo, nos convertimos en un obstáculo. Si nosotros comenzamos a tratar de salvar a las personas como Cristo lo hace, nos convertimos en un obstáculo. Y si comenzamos a tratar de juzgar a las personas como Dios juzga, nos convertimos en un obstáculo. Porque las personas en nuestro círculo no son proyectos que nosotros tenemos que resolver, sino que son personas que nosotros tenemos que amar. Por eso Jesús dijo que no debiéramos preocuparnos por el, ¿cómo se dice? La viga en el ojo y el speck. La paja, ¿cierto? La paja en el ojo ajeno. Porque tenemos una viga en nuestro propio ojo. Entonces Cristo dice, no, preocúpate de ti mismo. Yo me encargo de esa persona. Tú no tienes que estar mirando lo que la otra persona hace y tratar de cambiar lo que está haciendo. No, tú tienes una viga en tu ojo, ¿no te das cuenta? Que no te permite ver claramente. Entonces, ¿cómo demostramos amor? Esta es la pregunta que surge ahora. ¿Cómo nosotros demostramos amor a alguien que nosotros amamos, ¿cierto? Pero que nos damos cuenta que están completamente perdidos, están viviendo de una manera que no aprobamos? Entonces quiero que usted pueda hacerse la siguiente pregunta en su vida, que usted pueda preguntarse esto, cuando está interactuando con estas personas. ¿Qué es lo que el amor requiere de mí? Jesús dice, debemos amarnos, ese es nuestro rol, amarnos. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos en cualquier circunstancia que nosotros nos encontremos, en esta situación, ¿qué es lo que el amor requiere de mí? ¿Qué es lo más amoroso que yo puedo hacer en esta situación? Cuando un familiar menciona, por ejemplo, temas políticos de una manera que a usted le provoca frustración, ¿qué es lo que el amor requiere de mí en este momento? Cuando un familiar desafía su fe y sus creencias durante una conversación que debiera ser tranquila. Respiro profundo. ¿Qué es lo que el amor requiere de mí en esta situación? Cuando un familiar expresa su orientación sexual que usted quizás no aprueba o que le incomoda. Señor. ¿Qué es lo que el amor requiere de mí? Cuando un miembro de su familia, por ejemplo, le recuerda heridas del pasado. Dice, pero ¿por qué tenemos que hablar de esto ahora? ¿Qué es lo que el amor requiere de mí? Hermanos y hermanas, Dios quiere que todos se salven y que todos lleguen al arrepentimiento. Eso está en 1 Timoteo capítulo 2. Y con respeto quiero decirle esto. ¿Usted cree que usted va a hacer un mejor trabajo convenciendo a alguien de lo que hace el Espíritu Santo? ¿Usted cree que usted va a hacer un mejor trabajo juzgando a alguien de lo que Dios puede hacer? ¿Usted cree que usted o yo vamos a hacer un mejor trabajo salvando a una persona de lo que Cristo puede hacer? Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿qué es lo más amoroso que puedo hacer? Y esto es contraintuitivo porque la carne nos dice, tengo que convencer a esta persona y decir lo que yo pienso. No es así. Tiene que amar. No significa aprobar todo, no significa que usted aprueba todo, pero amar, el amor es lo más importante. Y muchas veces lo opuesto es lo que nuestra carne quiere. Así que tengo una lista aquí, se las voy a leer. Le voy a dar ejemplo y usted puede recordar esto cuando se enfrente en la situación que se viene muy pronto. Cerrar la boca cuando usted sienta ganas de responder. Escuchar en lugar de dar una respuesta. Orar en lugar de dar su opinión. Reflexionar en lugar de reaccionar impulsivamente. Animar en lugar de criticar. Esperar claridad en lugar de apresurarse a tomar una decisión. Perdonar en lugar de guardar rencor. Buscar entender en lugar de asumir saberlo todo. Ofrecer gracia en lugar de juzgar. Estar presente en lugar de estar distraído. Escoger la bondad en lugar del sarcasmo.
extender la mano en lugar de señalar con el dedo, construir puentes en lugar de muros, rendir el control en lugar de esforzarse por tenerlo. En cada situación que usted pueda preguntarse qué es lo que el amor requiere de mí en esta situación y permitir que Dios haga el resto. Dios sabe lo que está haciendo. Y nosotros nos transformamos en un obstáculo cuando pensamos que vamos a hacer el rol de Dios. No, yo voy a decir esta... No, amar. Amar a las personas. La mayoría de las personas ya saben lo que usted piensa. Y el amor es lo más potente. Miren, voy a terminar con esto. En este contexto, lo que acabamos de leer, Pablo se está dirigiendo a la iglesia y esencialmente lo que está diciendo es que no hagan gran problema de cosas que no son esenciales. No peleen por cosas que no son esenciales. Estaban los judíos y estaban los gentiles, ¿cierto? Estaban en una misma iglesia. Los judíos eran bien religiosos y los demás eran como un poquito más, ¿cierto? Más liberales. Entonces tenían problemas, ¿cierto? Tenían problemas, disensiones, porque uno quería que uno fuera más legalista y el otro quería que el otro se relajara un poco. Y el Pablo está diciendo, no peleen por cosas que no son esenciales. Nuestra iglesia, la iglesia, digamos, en el mundo está muy dividida. Y eso es una vergüenza, realmente. No debiera ser así. Y están divididas por cosas que no son esenciales. Y la iglesia, el superpoder que tiene la iglesia, por decirlo de alguna forma, es la unidad. Es la unidad. Jesús ora por esto en Juan capítulo 17, John chapter 17, dice así, escuche, esta es la oración que Cristo está haciendo por nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque ora por los discípulos primero y luego ora por los que han de creer que somos nosotros. Y esta es la oración. Juan 17, del 20 al 22, dice mi oración. Este es Cristo orando. Mi oración no es solo por ellos. También ruego por los que creerán en mí por medio de su mensaje. Para que todos sean uno. Padre, como tú estás en mí, está orando, dice, como tú estás en mí y yo estoy en ti, yo pido que ellos también estén unidos así como nosotros. Que ellos también en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. A mí me encanta la oración de Cristo porque le está dando tanta importancia a la unidad de la iglesia. Y lo interesante es que no dice que las personas, dice que es difícil para las personas afuera creer. Y que la razón por la cual muchas personas no creen lo que nosotros creemos, no es porque no estén de acuerdo con la doctrina, porque no les guste la música, porque no. Lo que está diciendo es porque la razón por la cual las personas no creen no es por todas estas cosas que nosotros asumimos. La razón por la cual muchos no creen es porque nos ven divididos. Y cuando ven una iglesia dividida, dicen, bueno, si ellos no se pueden poner de acuerdo, entonces, ¿cómo vamos a creer el mensaje si ni siquiera ellos están de acuerdo? Habla sobre la unidad. Y yo he ido a seminarios de crecimiento de iglesia, estrategia, etc. Y a veces lo que pienso es que es la razón por la cual Dios nos ha dado tanto crecimiento en nuestra iglesia, es simplemente porque no estamos peleando por tonteras. ¿Cierto? O sea, realmente, mire, imagínense que esta es una mesa, ¿cierto? Y esta es la mesa. Esta es la mesa. Imagínense que nuestra iglesia es una mesa. Y esta mesa es amplia. De hecho, es mucho más amplia de lo que a algunos de ustedes les acomoda. Es más amplia de lo que usted cree. Y yo nunca hablo de política, nunca. Pero quiero decirle una sola cosa. Si usted votó por Trump y no puede sentarse en la misma mesa que una persona que votó por Kamala, usted está en la mesa equivocada. Si usted votó por Kamala y usted no puede sentarse en la misma mesa con alguien que votó por Trump, usted está en la mesa equivocada. Porque en esta mesa hay pan y en esta mesa hay vino. Y si podemos estar de acuerdo en las dos cosas esenciales, que es la muerte y la resurrección de Cristo para nuestra salvación, si podemos estar de acuerdo en eso, nosotros debiéramos estar dispuestos a dejar todas nuestras otras diferencias de lado. Y cuando las personas ven eso, ese es el superpoder de la iglesia. Es la razón por la cual la iglesia primitiva creció tanto. Era porque estaban dejando de lado sus diferencias. Y esta es la invitación y esta es la oración de Jesús.
Y no significa uniformidad. Unidad no significa uniformidad. Unidad significa estar dispuesto a pagar el precio de la uniformidad porque somos todos diferentes y venir a la mesa. Venir a esta mesa. Yo quiero, hermanos y hermanas, yo quiero que esta iglesia sea la respuesta de la oración de Cristo. Una de las críticas de Jesús era esta. Le criticaban a Cristo. Una de las críticas era, ese hombre recibe a pecadores y come con ellos. Nuestra iglesia puede ser criticada por muchas cosas. Quizás no les gustan las prédicas, no les gusta la música, o cosas buenas, les gusta que la iglesia sea tan diversa. Pueden decir muchas cosas y vamos a escuchar eso y vamos a quizás hacer cambios en el camino. Pero si alguien viene y nos dice, ¿sabe qué? En la iglesia cristiana de Downey, ahí, en esa iglesia, ellos reciben pecadores y comen con ellos. Esa crítica yo la recibo todo el día. Porque quiero que seamos una iglesia que recibe a los pecadores y come con ellos. Y usted puede decir, pastor, yo quiero ser esa iglesia. Yo quiero ser esa iglesia que recibe a los pecadores. Porque yo quiero que vengan pecadores a esta iglesia y que comamos con los pecadores. Usted dice, no, ¿sabe qué? Usted no está entendiendo. La razón por la cual nosotros recibimos a pecadores y comemos con ellos es porque Cristo a usted y a mí nos recibe todos los domingos con todos nuestros pecados en esta mesa y come con nosotros. ¿Y sabe qué? En esta mesa siempre hay lugar para uno más. Así es. Ese es nuestro mensaje, esa es nuestra iglesia, ese es nuestro llamado. Y ese es el superpoder de la iglesia. Y Cristo lo va a hacer. Él lo va a hacer. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias de todo corazón por este recordatorio. Que la iglesia es tu mesa. Es un lugar donde los pecadores somos bienvenidos tal como somos. Señor, ayúdanos a recordar que nuestro trabajo no es cambiar a nadie, sino amarlos tal cual como tú nos has amado. Señor, tú nos has llamado a crear un espacio donde todas las personas, sin importar su origen o sus luchas, pueden venir y experimentar tu gracia y tu aceptación. Como tu iglesia, Señor, no somos un grupo de personas sentadas simplemente en una mesa juntos, sino que un reflejo de tu amor y tu unidad. Quiero, Señor Jesús, que seamos esa iglesia. Ayúdanos, Señor. Nosotros queremos ser la iglesia que tú nos has llamado a ser. Pero pido que nos ayudes a comenzar con nosotros mismos, individualmente. Que amemos a los demás y que los amemos sin juzgarlos, viéndolos no como proyectos para arreglar, sino como a personas a quienes tú nos has llamado a abrazar con compasión y con bondad. Ayúdanos a ser la iglesia donde pecadores encuentren un lugar en la mesa y donde tu amor transforme las vidas. Ayúdanos a caminar en esta verdad, amando a los demás y creando un espacio acogedor para todos. Oramos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos juntos, amén, amén. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga.